Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora y de en la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la en la vida y en vida la y en la muerte, muerte, ampáranos, Gran ampáranos, Gran Señora. Señora. Vamos pues a continuar con la lectura de este texto acerca del Apocalipsis. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí lo imprimieron en papel o solamente lo tienen en su correo? Levante la mano el que ya lo tiene impreso en papel. Yo sí lo tengo impreso en papel. ¿Ustedes todavía no lo tienen impreso en papel? Se los mandé hace 8 días a su Lo, correo. lo, lo tengo en digital, lo tenemos en digital, Fray, en PDF. ¿Perdón? No entendí. Que lo tenemos en digital, en PDF. Ah, bueno, pero se puede imprimir en papel. Sí, sí. Nelson, ¿no lo has impreso en papel? Ah, qué bueno. Entonces son las hojas. Estamos en la página 10, en el tema número 2, en donde se habla de los Salmos 2 y del Salmo 110, porque esos salmos ofrecen una perspectiva que se puede comparar con el Apocalipsis, de modo pues que vamos a dar lectura a esta parte de los Salmos 2 y el Salmo 110. En Apocalipsis capítulo 12, verso 5 dice: un hijo varón el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Esa frase del que ha de regir con cetro de hierro se encuentra también en el Salmo 2, versículo 8 y versículo 9. Dice el Salmo 2: pídeme y te daré en herencia a las naciones, en propiedad los confines de la tierra, con cetro de hierro los gobernarás. Entonces hay una coincidencia entre el libro del Apocalipsis, en donde dice que el hijo varón ha de regir a las naciones con cetro de hierro, y este párrafo del Salmo 2, verso 8, en donde se dice que con cetro de hierro gobernará el Hijo de Dios a todas las naciones. También encontramos en el capítulo 12, verso 5 del Apocalipsis, que el hijo de la mujer que fue dado a luz, después de haber sido dado a luz, fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y lo mismo encontramos en el Salmo 110, donde dice: oráculo del Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos estrado de tus pies. De modo pues que, así como en Apocalipsis se dice que el hijo que nació de María fue arrebatado hasta el trono de Dios para salvarlo de las fauces del dragón, así también en el Salmo 110 se dice que Dios pondrá a su siervo a su diestra hasta que ponga a los enemigos de Dios bajo el estrado, como un tapete sobre el que pone los pies el Salvador del mundo. Entonces tenemos esta doble referencia del Apocalipsis con el Salmo 2 y con el Salmo 110. ¿Qué significa esto? Pues que esos dos salmos del Antiguo Testamento son los que más se usan en el Nuevo Testamento para referirse a la resurrección de Cristo. Y por ello, el hecho de que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, se hable de la perspectiva pascual del parto de la mujer, nos indica que
la comunidad de los discípulos de ese primer siglo de la historia de la iglesia estaban sometidos al poder de las tinieblas después de que se les arrebató al maestro, porque el maestro fue hecho preso por los enemigos de Jesús, los judíos, los fariseos, y de esa manera el Apocalipsis se refiere a que el Hijo de la Mujer fue arrebatado por Dios y llevado hasta el trono de Dios. De modo pues que el arrebato del recién nacido hacia el cielo nos permite ver el poder de la energía divina con que el Padre Omnipotente rescató a su Hijo Jesucristo después de morir en la cruz, lo resucitó, y en eso consiste la victoria. En eso consiste que fue arrebatado de las fauces del dragón, porque el dragón quería hacer desaparecer al Hijo de la Virgen para siempre. Pero Dios, el Padre Todopoderoso, con el hecho de hacer resucitar a Jesucristo, lo libró de esas fauces del dragón en la interpretación del Salmo 2 y del Salmo 10, vistos a través del texto del Apocalipsis. Aquí el verbo ser arrebatado significa el poder divino de Dios, que actúa por encima de todas las otras fuerzas que puedan existir. Dios hace resucitar a Jesús de entre los muertos, y así el Padre sustrae la humanidad del Hijo, la sustrae de la condición de debilidad, de pasibilidad, y la hace nacer, es decir, la renueva radicalmente con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que significa el libro del Apocalipsis, capítulo 12, verso 5, en donde el dragón se apresta a devorar al hijo que va a nacer del vientre de la Virgen, en esa visión apocalíptica del fin de los tiempos. Y tanto el Salmo 2 como el Salmo 110 nos dicen que ya desde el Antiguo Testamento se tenía la plena confianza en la victoria de Dios sobre el poder de las tinieblas. Es así que en este caso la interpretación que nos ofrece el Salmo 2 y el Salmo 110 acerca de ese acontecimiento del nacimiento del niño, del hijo que iba a nacer de la mujer, y que al nacer es arrebatado y llevado al trono de Dios, está relacionándose estrechamente con la Pascua de Cristo, porque al resucitar Cristo es librado de todas las insidias del dragón, del demonio, de la serpiente antigua. Y todo ello lo logra Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, que es el que alumbró a la Virgen cuando cuando fue anunciada que iba a ser Madre de Dios. El Espíritu Santo que estuvo en el momento del nacimiento de Jesús. El Espíritu Santo que fortaleció a Jesús en la cruz para que se ofreciera con todo su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad en sacrificio al Padre. El Espíritu Santo que a la hora en que la mujer da a luz, según la visión del Apocalipsis, ella es rescatada junto con su hijo. El hijo es llevado al trono del Padre y la mujer es llevada al desierto, en donde se libra de las fauces del dragón, de la insidia del enemigo, del poder de Satanás. Pero aquí vemos que este acontecimiento del rescate del hijo varón, que es apenas dado a luz por la mujer, es interpretado como la resurrección, el poder por medio del cual el Padre Todopoderoso hizo que Jesús resucitara de entre los muertos y se librara de la corrupción del sepulcro y así fuese llevado al cielo para gobernar a su pueblo con cetro de hierro hasta la consumación de los siglos. Esa es la interpretación que tenemos de ese versículo 5 del capítulo 12 del Apocalipsis,
a la luz de los Salmos 2 y 110. Algunos autores han tratado de entender que el sufrimiento que estaba padeciendo la comunidad cristiana del primer siglo de la era cristiana consistía en el laborioso camino que había de recorrer la iglesia para llegar hasta la etapa final de la historia, después del desconcierto de los discípulos para aceptar a Jesús como Mesías que tendría que morir en la cruz. Es decir, que esta interpretación del Apocalipsis, según la cual Cristo resucitado vence el poder del maligno, como ya estaba prescrito en los Salmos 2 y 110 en el Antiguo Testamento, y esa interpretación que hace el Salmo 2 y el 110 de la resurrección de Cristo, lo pone también en sintonía con el capítulo 12 del Apocalipsis, puesto que ahí en el Apocalipsis dice eso, que el Hijo de la Mujer fue arrebatado hasta ser llevado al trono de la majestad divina del Padre. Así pues tenemos esa interpretación de cómo el poder de Cristo resucitado es el que da cuenta, es el que ofrece la posibilidad de que Cristo supere las insidias del enemigo, del dragón, de la serpiente antigua, que según esa visión del apóstol San Juan o el discípulo que haya escrito el Apocalipsis, nos ofrece esa visión de la lucha entre las tinieblas del demonio y la luz, el resucitado, el Hijo de Dios, la Virgen María. De modo pues que encontramos un núcleo de la revelación en el capítulo 12, versículo 5 del Apocalipsis. Es un núcleo porque con la relación que se establece con los Salmos 2 y 110 y con la resurrección de Cristo, el misterio pascual de Cristo es el motivo que conduce la redacción de todo el libro del Apocalipsis. Por eso el capítulo 12, verso 5 del Apocalipsis, este autor que estamos leyendo lo pone como en términos del núcleo, de lo más importante de aquel mensaje que quiere darnos el libro del Apocalipsis y que consiste en que el Hijo de Dios, nacido de la Virgen, nacido de una mujer, fue puesto a salvo, pero que el sufrimiento al que fue sometida la mujer del Apocalipsis se refiere también al sufrimiento al que fueron sometidos los primeros discípulos de la historia de la iglesia en el siglo I después de Cristo. De modo que aquí la interpretación de la mujer del Apocalipsis se refiere a la iglesia que sufre en sus primeros años después de que Cristo resucitó, sufre el embate, el asedio, el odio de las fuerzas del mal representadas pues por muchas circunstancias históricas, pero que el Apocalipsis lo pone como a contraluz con la lucha que se establece entre el demonio, el dragón y la mujer que va a dar a luz a su hijo. En este caso, el hijo que da a luz la mujer son las iglesias de la iglesia de la era primitiva, del primer siglo de la iglesia, puesto que el dragón, el demonio, la serpiente antigua pretendía devorar, es decir, aniquilar a esas primeras comunidades de la iglesia de la vida de la fe católica, de los discípulos de Cristo. El demonio pretendía devorarlos. Y pues ahí podemos entender por qué los emperadores romanos hicieron que todos los cristianos de esos primeros 3 siglos de la historia de la iglesia fueran decapitados o fueran echados a las fieras, porque de eso se valió el demonio para acechar a la iglesia naciente
en ese primer siglo de la historia de la iglesia. Entonces, pues, el misterio pascual es el motivo conductor del libro del Apocalipsis, aunque aparentemente no tiene relación porque Cristo muere unos 60 años o tal vez 80 antes de que se escriba el libro del Apocalipsis. Pero en el Apocalipsis, una vez que se escribe, se toma en cuenta la Pascua de Cristo, la resurrección de Cristo, como el acontecimiento por el cual la mujer del Apocalipsis vence, es victoriosa en contra del dragón, la serpiente antigua, el demonio, que quiere devorar a los hijos de la mujer, en este caso las primeras iglesias fundadas por los apóstoles en Capadocia, en Asia Menor, en Jerusalén, en Antioquía, en Roma. Todas esas iglesias que se fundaron en los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia padecieron la persecución por parte del gobierno romano. Pero según la interpretación del Apocalipsis, descubrimos que esa insidia del enemigo durante los 3 primeros siglos de la historia de la iglesia se materializó en la voluntad de los césares, de los gobernantes romanos, en acabar con los cristianos. Pero ahí está la profecía, ahí está de cómo Dios omnipotente, todopoderoso, el Padre de Jesucristo, hace que su Hijo se salve de esas insidias del demonio y resucite y se ha llevado hasta el trono del Padre para gobernar con cetro de hierro, es decir, con fortaleza, con cetro, con poder inquebrantable. Eso es lo que significa el cetro de hierro, que el poder divino del gobernante de toda la historia humana va a ser Jesucristo y que va a gobernar con un cetro, con un gobierno inquebrantable, porque ha sido rescatado por el Padre para ser llevado al trono del Todopoderoso y ha sido rescatada la Virgen de las fauces del dragón porque ha huido al desierto en donde ha encontrado un refugio para evadir a las insidias del demonio, de esta ansia, de esta lucha, de esta guerra que ha establecido el demonio contra la Iglesia Católica ya desde los primeros días en que Cristo resucitó de entre los muertos. Y así se trata de una transfiguración, una transcripción de lo que dijo Jesús a sus discípulos antes de morir en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 3. Ahora se hará el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de las tinieblas va a ser echado fuera. Eso se los anticipó Jesucristo a sus discípulos cuando todavía estaba con ellos en ese largo discurso de la oración sacerdotal que Jesús dirige a sus discípulos, estando en el cenáculo, y en donde Jesús les dice esas palabras. Ahora se presentará el juicio de este mundo y el príncipe de las tinieblas será echado fuera. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos en esa ocasión en la que estaban reunidos en el cenáculo antes de que fuese Cristo prendido por los soldados romanos, antes de que fuese tomado preso. De modo pues que también el texto del capítulo 12 del Evangelio de San Juan, ahora es el juicio de este mundo, ahora es el príncipe de este mundo el que va a ser echado fuera. Esas palabras proféticas de Jesús se cumplen cuando Cristo resucita y el Apocalipsis da cuenta de ello cuando en el capítulo 12 nos muestra que la mujer y el niño, el hijo que dio a luz, han sido rescatados, han sido puestos a salvo en contra de las fauces de ese dragón, de esa serpiente antigua que quería devorarse al niño apenas recién nacido. De modo que estas palabras del Apocalipsis: fue arrojado el gran dragón,
la serpiente antigua. Esas palabras son las que Jesús, la confirmación de las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos cuando estaba cenando con ellos. Ahí en el cenáculo les dijo, en este momento, hoy, el juicio del mundo se va a llevar a cabo y el príncipe de este mundo será echado fuera. También en el capítulo 12, verso 9 y 10 del Apocalipsis, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Vemos pues cómo coinciden las palabras que Jesús les dice a sus discípulos, estando todavía en el cenáculo y que nos reporta capítulo 12 de Juan, verso 3, en relación con lo que nos dice el Apocalipsis capítulo 12, versos 9 y 10. Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. En aquellos que escuchaban estas palabras del Apocalipsis en el primer siglo de la Iglesia, difícilmente podían disociar la escena del Apocalipsis capítulo 12 de la experiencia de Cristo resucitado. Es decir, que para los discípulos de la primera iglesia, los que formaron parte de las iglesias de la primera fundación, de los apóstoles, de San Pablo, de San Juan, en Éfeso, en Antioquía, y pues como sabemos, San Pedro que fue exiliado a Roma, y también San Pablo que fue exiliado a Roma, en ese primer siglo de la iglesia, pues nos ofrece el Apocalipsis la interpretación de cómo las iglesias del primer siglo fueron rescatadas por el poder divino de Dios. Y en eso consiste la profecía del Apocalipsis, que nos dice que el demonio, el dragón, la serpiente antigua, aunque estaba acechando a la mujer para que en el momento en que diera a luz devorara a su hijo, el poder divino de Dios rescata a su hijo y lo lleva al trono del Padre, y ese poder divino de Dios rescata a la mujer y la hace que huya al desierto, en donde queda a salvo de las fauces del demonio. En quienes escucharon la profecía de Apocalipsis de que la mujer iba a ser devorada, o el hijo de la mujer, en cuanto fuera dado a luz, iba a ser devorado por el demonio, se puede encontrar la experiencia de esos mismos discípulos de Jesús de las primeras iglesias acerca de la experiencia que tuvieron de ver a Cristo resucitado. El poder divino de Jesús resucitado, manifestó esa fuerza con la cual el demonio no pudo contender y sufrió la derrota de haber sido Cristo resucitado y la iglesia fundada y continuar adelante la iglesia a pesar de todas las ejecuciones que llevaron a cabo los emperadores romanos entre los cristianos de la primera y segunda y tercera generación. De modo pues que el Apocalipsis nos muestra esta figura de la mujer perseguida por el demonio. Y dice que la iglesia todavía sigue siendo perseguida en esa primera etapa de 3 siglos, la iglesia primitiva hasta el año 313, cuando Constantino, el emperador romano, decide otorgar la libertad de culto a todos los que forman parte del Imperio Romano. Jesús les había dicho a sus discípulos, si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Eso se lo dice Jesús
todavía cuando estaba en vida, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versos 18 y 20. El Señor Jesús es consciente de que la iglesia de los primeros siglos de la historia de la antigua y de la primitiva iglesia, esa iglesia de los primeros siglos va a ser perseguida. Pues ¿por quién? El Apocalipsis nos dice que por Satanás, por el demonio, por la serpiente antigua. Aunque sabemos que ese demonio, esa serpiente antigua, ese Satanás va a tomar formas diferentes a lo largo de la historia para disfrazarse y llevar adelante su plan de destrucción de la obra de Jesucristo. Y así nos lo hace saber este capítulo 12 del Apocalipsis, en comparación con las profecías que Jesús les dijo a sus discípulos de que el mundo los odiaba a ellos, a los discípulos, pero porque el mundo había comenzado a odiar al propio Jesucristo. Y así les dice Jesús en esa profecía, según el Evangelio de San Juan, capítulo 15, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Esto es lo que hace interpretar el libro del Apocalipsis, la figura de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza, nos permite interpretar ese pasaje del Apocalipsis a la luz de las revelaciones de Cristo en el Nuevo Testamento, ya sea en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, ya sea también en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, en donde dice que el dragón, la serpiente antigua, ha sido rechazada afuera y ha sido arrojado, y sus ángeles han sido arrojados con él. Y por eso el Apocalipsis proclama, ahora ha llegado la salvación, el poder, el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, como es lo que nos dice Apocalipsis 12, versículos del 9 al 10. Encontramos pues que la iglesia naciente como resultado de la pasión, de la muerte, de la resurrección de Cristo, esa iglesia naciente fue perseguida durante esos primeros 3 siglos. Y ella, la iglesia perseguida, está personificada en el Apocalipsis por la figura de la mujer, que es peregrina en el desierto, la mujer peregrina en el desierto de este mundo, pero que con el poder divino se salva y se libra de las fauces de la serpiente antigua del dragón y se pone a salvo tanto ella como su hijo Jesús, o su hijo las iglesias cristianas, porque el Apocalipsis se refiere a ello, a que el hijo que va a dar a luz la mujer son las iglesias de la primera fundación, las iglesias de Antioquía, de las que fundó San Pablo en la península de Capadocia, de la propia iglesia fundada en la ciudad de Roma, de las iglesias de Filipos, como escribe San Pablo a los filipenses, de la iglesia de Colosos, que les escribe la carta a los colosenses, de la iglesia de Éfeso, puesto que les escribe la carta a los efesios, y así todas las cartas están dirigidas a una porción del pueblo de Dios que fue generado a partir de la resurrección de Cristo, y en la visión profética del Apocalipsis fue generado. El pueblo de Dios, la nueva iglesia, fue generada de la protección, de la presencia de la Virgen Santísima, como madre de la nueva humanidad, como madre de Cristo, como madre de los creyentes en Jesucristo. Y entonces el lugar de prueba al que es arrebatada la Virgen es un lugar, un desierto, porque en los tiempos antiguos el pueblo de Dios realizó una peregrinación. Para salir de Egipto, se mantuvo en peregrinación durante 40 años para llegar a la tierra prometida.
Esos 40 años están representados por el desierto, puesto que el pueblo judío, los antecesores de la Iglesia Católica, fueron preservados de las insidias del enemigo en el desierto. Ahí en el desierto fueron sometidos a prueba por Dios para que ese pueblo se comprometiera definitivamente con Dios a ser su pueblo en el Nuevo Testamento. Y por ello, el recorrido por el desierto del Sinaí durante 40 años es representativo de la travesía que hizo el pueblo judío por el desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra del reposo, a la tierra prometida, a Palestina. Durante ese largo itinerario de 40 años, el pueblo judío se encontró con numerosas adversidades. Pero si vemos las adversidades a las que fue sometido el pueblo judío durante ese recorrido por el desierto, encontramos que esas pruebas a las que Dios sometió a su pueblo no eran contrarias a la voluntad de Dios, sino que por una providencia amorosa, Dios sometió a prueba a su pueblo para elaborar, para dar el inicio de un nuevo pueblo en la vida ya de la iglesia fundada por Jesucristo, pero que se comienza a fundar esa iglesia desde el trayecto que realizaron los judíos en el desierto durante 40 años. Encontramos que las pruebas a las que Dios sometió a su pueblo judío durante el desierto no eran contrarias a la providencia amorosa de Dios, porque Dios le reservaba al pueblo judío la entrada en la gloria, en la tierra prometida, en ese lugar que mana leche y miel. De modo que aquí el Apocalipsis está en sintonía con esa revelación de que el pueblo judío iba a ser sometido durante un tiempo a unas pruebas, pero que esas pruebas están en sintonía con la voluntad de Dios, porque Dios quiere que su pueblo se fortalezca a través de las pruebas del desierto, y ahora con la Iglesia Católica, pues a través de las pruebas a las que somete la sociedad moderna, la economía, la política, las naciones, someten a prueba a la Iglesia para purificarla, para que se presente, como dice el Apocalipsis, engalanada para su esposo Jesucristo. El Deuteronomio dice en el capítulo 8, acuérdate de todo el camino de Yahvé tu Dios, que te ha hecho andar durante todos esos 40 años en el desierto, para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no ibas a guardar sus mandamientos. Es pues la interpretación de esa larga travesía de 40 años por el desierto, de la que también nos da cuenta el Deuteronomio en el capítulo 8, verso 2. Esas pruebas fueron a las que Dios sometió a su pueblo para probarlo, para purificarlo, para hacerlo que entrara renovado a la tierra prometida y pudiera ser origen del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia Católica, bajo el manto de protección de María Santísima. Actualmente la Iglesia vive también esa experiencia de prueba, pero a nivel de la novedad del Evangelio, puesto que la mujer del Apocalipsis, después de dar a luz, da a luz un hijo varón, el que tiene que huir al desierto. La mujer tiene que huir al desierto y el hijo es arrebatado hasta el trono de Dios. La serpiente dragón se arroja tras de la mujer, vomita de sus fauces como un río de agua detrás de ella para hundirla. Corre a hacerle la guerra al resto de los descendientes, es decir, a los discípulos de Cristo, a los santos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Más aún en el desierto, Satanás hace que sus aliados combatan también contra la iglesia. Esa es la Babilonia, la grande, embriagada con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús.
esa Babilonia, esa bestia, ese dragón que vomita fuego para arrasar a los hijos de la mujer. Es el dragón que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, símbolo de los reyes que hacen la guerra al Cordero, como podemos verlo en el capítulo 13 del Apocalipsis, versos del 1 al 2, y también en el Apocalipsis capítulo 17, versos 3 al 9. De modo pues que podemos dejar allí la reflexión acerca de la interpretación de este primer momento en que la mujer es perseguida por el dragón. El dragón la persigue y lanza con sus fauces un río de fuego para atrapar a la mujer y a sus hijos. Pero la mujer es salvada yéndose al desierto, en donde quedará libre de esa persecución del demonio que significó los 3 primeros siglos de la historia de la iglesia, los mártires que fueron sacrificados. Dice un autor que la única razón de los romanos era non licet esse vobis, es decir, que a los cristianos de esa época no les estaba permitido ser cristianos. Ese fue el único delito que cometieron los mártires que entregaron su sangre como Jesucristo para que se fundara la historia de la iglesia primitiva sobre la sangre de los mártires.